esto que decía Richard de que cada santo es diferente, ¿no? Su modo de ser, y algo que dice Pablo siempre. Por eso mismo dejemos que Cacho nos hable de su manera de ser santo. Que bueno, que la vamos descubriendo, que la vamos conociendo. Este encuentro también, como comentaba Richard, surge también de un grupo que nos reunimos una vez por mes, muchas veces también acá en esta parroquia, porque sentimos que la vida de Cacho tiene mucho más para decirnos hoy. Es una fuente inagotable de aprendizaje, de espíritu, ¿no? de caminos. Todavía tiene mucho más para dar de sí misma. Entonces, bueno, un poquito lo que hacemos en estos encuentros es compartir esto que Cacho va provocando en cada uno de nosotros. Y bueno, lo que me gustaría hoy es eso, para todos los que estamos compartiendo este rato, es dejar que Cacho nos vaya contando ese modo de ser santo y este riesgo que a veces tiene para algunos esto de este proceso de canonización, tiene mucho de posibilidad, pero que es esto de Cacho, ¿no? El hombre que todo lo pudo, que exquisitez humana, única, ¿no? Pero así también como que lo alejamos, ¿no? Como que eso es para algunos. Y eso es desnaturalizar a Cacho de lo que fue. Porque Cacho es carne, es historia, y justamente si está este camino empezando, es porque llegó hasta el máximo, ¿no? Su humanidad, ¿no? Hasta el máximo posible, ¿no? Hasta el límite de su humanidad, y ahí es que esa santidad empieza a tener lugar, ¿no? Entonces, por eso mismo, muchos de los que sentimos a Cacho presente, sentimos que Cacho tiene que ver con nuestra vida, tiene que ver con nuestra iglesia, tiene que ver con nuestra sociedad. Y por eso el otro día en la parroquia de Pozuelo estuvimos conversando sobre el tema de hacer puentes y nosotros como hacedores de puentes, y me gustó mantener esto de Cacho, el hombre puente, porque de alguna manera la vida de Cacho fue un puente, ¿no? Pudo unir realidades muy lejanas desde su propia experiencia, y creo que ahí también está como el vínculo con el hoy, ¿no? Encontró realidades, la parroquia Estela Maris, los voluntarios que se acercaron al barrio, él mismo fue un puente, ¿no? Cruzó esa frontera para llegar al barrio, fue un puente de los vecinos con una nueva imagen de sí mismos también, hacia ellos mismos, entre ellos mismos, que pudieron empezar a mirarse de una manera nueva. Y en este contexto, ¿no? De una sociedad fragmentada, donde cada vez el tejido social está más rasgado, cada vez los barrios son guetos, mundos que no se tocan, capaz que se tocan en la esquina de un hecho de violencia, pero el otro es el otro que imaginamos, que suponemos, pero no ese otro que vemos a la cara, que podemos sentir, conocer. Entonces, en esta sociedad de la que somos parte, de la que somos responsables, aparece este hombre puente con una experiencia de creación de ese lazo que fue posible, ¿no? Entonces, ahí viene también el puente al hoy, y por qué, no sé, en mi caso, a nivel personal, ¿por qué siento que Cacho hoy sigue hablando? Por esto mismo, porque siento que en su experiencia hay muchas claves que nos pueden ayudar a transitar el hoy. Y ahí viene ese puente fantástico de Cacho con el hoy, que viene a decirnos cosas que no estamos pudiendo ver, no estamos pudiendo vivir. Como sociedad estamos intentando desde hace muchos años, ¿no? Estamos invirtiendo mucho más recursos económicos, técnicos, para abordar la complejidad del problema de la pobreza, y sin embargo, a pesar que mejoran las cifras, ¿no? Que podemos decir que hay menos pobres, menos personas en situación de indigencia, vemos que cada vez esos mundos están más separados, esas brechas son como abismos que generan códigos distintos, lenguajes diferentes, y entonces, claro, por más que apostamos y pensamos cómo podemos encarar políticas sociales capaz desde un escritorio si hablamos lenguajes diferentes. Y para mí ahí está como la fuerza de Cacho, ¿no? Que desde su humildad acepta su propia ignorancia y
toda su llegada al barrio, que la vamos a ver ahora algunas escenas, hablan de eso, ¿no? De una persona que se siente ignorante, que no conoce, que dice, estoy llegando a un país extranjero y tengo que aprender ese idioma para poder encontrar un lugar y crear ese nosotros, ¿no? Que es como la gran creación de Cacho, ¿no? Es nosotros junto a los vecinos. Entonces me parece que por eso mismo en Cacho hay 2 o 3 claves que son muy iluminadoras para el hoy y también para cada uno de nosotros, ¿no? Porque bueno, también todos tenemos fronteras alrededor, las fronteras atraviesan todas las realidades y esta vida de Cacho me parece que viene como a alentarnos, ¿no? Cada uno desde el lugar donde estamos podemos animar un paso nuevo y bueno, ojalá entonces que la vida de Cacho nos siga inspirando. Así que, no sé, que capaz que... Lo primero que contaban en el video y que para mí es algo muy, no sé, distintivo de Cacho es esta vocación tan profunda, ¿no? que él siente. Este llamado de Dios que él siente siendo un niño de apenas 6 años, cuando lo empieza a poner en palabras. Él dice era un Dios al que, no sé, le contaba los cuentos de niño, ¿no? Como uno puede hablar con Dios a esa edad. Pero ese Dios que ya está presente y que de a poquito le empieza a ver que le habla con más fuerza. Y ese llamado para Cacho es el llamado de los pobres, ¿no? Él dice, sentí de niño como un llamado, el llamado de los pobres, que para mí era el mismo llamado de Dios. Él me llamaba en ellos. Volvemos para atrás. Y en este camino, esa voz que Cacho siente, esa fidelidad a una voz que no tiene muy claro. Todos sabemos y tenemos experiencia en nuestros propios llamados, que no sé si a alguno le pasó, pero que no es que el cielo se raja, ¿no? Y le dicen, ¡hey tú! Que realmente da trabajo escuchar y poder discernir, escuchar ese llamado, la vocación, cuál es nuestro lugar, desde dónde. Y también la vida exige una y otra vez volver a elegirnos, quiénes queremos ser, hacia dónde estamos yendo. Y a mí esa capacidad de Cacho me impresiona porque es de una fidelidad a su propio proyecto, incluso en momentos de incomprensión, en momentos de incertidumbre, ¿no? Como hacia ahí, y esa intuición para poder ir escuchando esa voz de Dios a través de la manera de hablar, ¿no? Que era a través de los otros, a través de las realidades que iba conociendo. Cacho nace en una familia católica, su papá devoto de San Vicente de Paul, y una sensibilidad hacia el sufrimiento, ¿no? Una familia muy solidaria, el padre panadero, que el pan que sobraba lo repartía entre el barrio, la mamá costurera, siempre su casa era un lugar donde se acercaban vecinos. Él ya empezó a respirar, ¿no? Ese lugar del otro, esa preocupación por los vecinos del barrio. Y después, bueno, a los 12 años que decide entrar a formarse como sacerdote, hoy nos parece una locura, ¿no? Que alguien a los 12 años ya decide, pero antes era normal, ¿no? Dicen. Eran otros tiempos vitales, ¿no? Era como ir al liceo, más o menos. El seminario menor era un liceo pupilo. Y algunos seguían y otros seguían. Y era larga la formación también, porque Cacho en realidad se ordena a los 30, más o menos. Y pasados más, y hay una frase que a mí otra más. Yo sentía necesidad de un encuentro con Dios. Muchas veces hay un encuentro teórico, pero no vital. Y el conocimiento bíblico es experiencial, vivencial. A mí me parece fantástico esto, porque Cacho te lo dice ya siendo cura, ¿no? No da por sentado, ¿no? Que ser cura, que haber decidido, ¿no? No da por sentado que haya conocido a Dios, que se haya encontrado. Él siente que Dios lo sigue llamando desde un lugar a donde él no ha llegado todavía. Y él busca esa experiencia de Dios, que es eso, es vida, que no hay conocimiento, no viene de otro lado que de ese encuentro, ¿no? Desde los pobres. Ahora volvemos para atrás. Otra vez estoy enloqueciendo, pero... y este camino de Cacho, que como decía en el video, empezó en Montevideo, después se va para Paysandú y
llevar adelante una pastoral juvenil desde otro lugar que no sea con los jóvenes. Y él dice que les agradece a los jóvenes de Paysandú, que son los primeros que lo llevaron a los barrios de los márgenes de Paysandú. Esa época de Cacho es bien linda, porque es Cacho con los jóvenes yendo a los barrios, empezando a encontrarse con historias, ya sintiendo que es por ahí, que su lugar va tomando cuerpo. Y ahí hay una anécdota que siempre recordamos, porque es como muy expresiva también de lo que va a pasar con Cacho después, que cuentan que en los consejos que iban conversando antes de ir al barrio, además de la ropa y esas cosas mínimas que a veces los voluntarios no tomaban en cuenta, Cacho les decía que fueran con el termo vacío, sin agua. Entonces golpeaban la puerta y le pedían al vecino si podían calentar agua. Y en ese gesto había mucho, porque es uno desde su propia necesidad que va, ¿no?, a pedir algo que el otro tiene y yo no. Y bueno, entre agua va, agua viene, charleta, y ahí ya pasaba otra cosa, entraban a la casa, ¿no?, se vinculaban desde otro lugar. Qué distinto, ¿no? Es eso. Después vamos a ver que toda la vida de Cacho es eso, es ir con el termo vacío a encontrar algo que el otro tiene y que yo no. Y me parece que toda la experiencia fundante de Cacho es reconocer que ellos, que los vecinos, que los pobres tienen algo que no tenemos, y que solo encontrando eso. Por eso Cacho de verdad ve al otro como una fuente de conocimiento que como sociedad necesitamos. No podemos pensarlo desde fuera porque no lo sabemos. Y bueno, después de esa experiencia de Paysandú, Cacho siente que es por ahí y decide dar un paso más. Estamos hablando de una iglesia muchísima efervescencia, Concilio Vaticano, teología de la liberación, educación popular, ¿no? América Latina con muchísimo movimiento, bueno, propio Uruguay, Montevideo, ¿no?, con el pastoral de conjunto, mucha vida. También él se encuentra con dos compañeros sacerdotes y deciden proponer una experiencia para vivir en un barrio. Al final resultó ser Rivera, pero como un vecino más. Él ya va viendo el desde dónde. Él siente que no es como de la estructura más tradicional de un salesiano, que podría ser la educación, un colegio, tampoco desde una parroquia. Él siente que es compartiendo la vida cotidiana con los vecinos, desde donde él quiere estar como sacerdote. Entonces viven esa experiencia de 1 año y medio en Rivera, y bueno, para Cacho es la confirmación de que sí, es así. Empiezan a relacionarse con los vecinos, y cuando esa experiencia empieza a profundizarse y de verdad se empieza a crear algo juntos, bueno, la experiencia fracasa. Es tiempo de dictadura, imagínense también, 3 sacerdotes viviendo en un barrio, uno de sus compañeros enferma y ya 2 personas, bueno, fue juzgado que no era una comunidad, y es una experiencia que digamos que se decide terminar, no es una decisión de ellos. Eso fue bastante frustrante también para Cacho, y para mí este momento es un momento también muy lindo y que nos habla mucho a todos, ¿no? Pablo dice que siempre se imagina a Cacho como esos bebés que no entran en la panza de sus mamás. Y claro, Cacho acá, ¿qué le pasa? Tiene varios caminos, ¿no? Volver a una parroquia, volver a un colegio, que son las propuestas que se le hacen, y él siente que no es, ya probó, eso viene de ahí, y ahí otra vez esa imagen del camino, ¿no? Y esa lucecita, que Dios lo está llamando desde otro lugar. De alguna manera eso es traicionar ese llamado, es traicionarse a sí mismo. Y a su vez es el salto al vacío también, porque no sabe por dónde seguir. Para mí ese momento de jugarse, ¿no?, de trapecista que da ese salto y que tiene esa confianza incondicional en Dios, porque Cacho siente que Dios lo llama y que le pide que le vaya mostrando los caminos, ¿no? Entonces me parece que decidir abandonar la congregación salesiana es como un golpe muy duro para él, pero a su vez es un paso hacia sí mismo también, ¿no?, hacia la propia fidelidad a su proyecto. Y así es que llega a Montevideo, y en sus cuadernitos hay una frase que dice: cuida un tesoro que él me ha confiado, que me parece preciosa, porque en ese momento me imagino que él tiene que sentir ese tesoro, ¿no?, eso que Dios le confía. Y bueno, y eso es lo que también lo alienta, ¿no? Él guarda eso que tiene que expresarse. Y en esto de llegar a Montevideo también,
ese momento de incertidumbre, porque él llega sin saber, viene acá porque estaba su mamá, que ya era mayor y bueno, quería estar cerca de ella, y en Montevideo estaba Partelli, por suerte, que llegó a él, y bueno, como vimos en el video, Partelli confía en esa intuición tan personal, digamos, de Cacho, y bueno, llega a Pozzolo, y él sabe que es ahí, sabe que está cerca. Pero antes de que Partelli lo mande a Pozzolo, a mí me resultó fuerte como ver las cartas de él, cómo él extraña a Rivera, cómo él no sabe qué hacer, cómo también se deprime, como cualquiera de nosotros, ante, ¿no? De verdad, no ver con claridad los caminos, ¿no? Y esa confianza que igual él siente. A mí me impresiona eso, porque realmente es como esa pausa y no dar ningún paso hasta no sentir que es donde él siente que lo está llamando Dios, ¿no? Él dice, siento que hay un lugar para mí que está vacío, que yo todavía no puedo ocupar y me está esperando, ¿no? Como esa intuición y esa escucha permanente, ¿no? de Dios. Y una vez que está en Pozzolo también lo invitan a ir a una parroquia y a la Capilla de la Luz, una capillita, pero él siente que tampoco es por ahí. Él sabe, ¿no? Él ve pasar a los carros, ¿no? Que van hacia rumbo París o Sarabia. Él ve ese peso en las espaldas, ese sufrimiento, esa desigualdad. También ve esos gestos de cariño, esa solidaridad. Pero él no sabe cómo llegar al barrio. Eso que hablábamos hoy, ¿no? Y ahí hay como otra clave de lo que es la historia de Cacho, que es cómo él cruza esa frontera. Él no quiere que sea una iglesia que va con una obra, que va con una solución, como decía Leo en el video. Él quiere ir a conocer para ver qué surge, qué pueden hacer juntos. Y en ese cruzar fronteras, a ver, pasa, ¿seguí? Él dice, salí a recorrer esos lugares a pie y sentía miedo. El miedo de ver una frontera que no podía pasar. Sentía el llamado del Señor a ir a vivir allí y le pedía que me mostrara el camino. No sabía cómo dar el paso. Estudiaba la manera, como si fuera un país extranjero, que nos resulta difícil hablar el mismo idioma. Yo me lo imagino a ese Cacho, ¿no? Recorriendo, caminando, ¿no? Esa frontera que eran unas cuadritas, y sin embargo, simbólicamente es un abismo, ¿no? Y ese respeto por esa realidad y esa preocupación por no ser un intruso, ¿no? Y él sabía que en el cómo llegar se jugaba mucho de ese vínculo que se iba a construir después. ¿En qué lugar lo iban a poner? Él no quería que lo pusieran del lado de que puede solucionar, porque ¿en qué lado queda el vecino? Como el que necesita, el que no puede. Él no quería fortalecer las causas. En el fondo estaba reforzando la pobreza, la desigualdad. Él sabía que a veces con buenas intenciones no hacemos más que profundizar esa desigualdad. Entonces, él se toma el tiempo. Estos días, preparándolo de Pozzolo, caí en la cuenta de cómo Cacho usa la palabra sentía en sus frases, que él está como tan en contacto con lo que él siente, y creo que eso también es lo que le permite después conectar con nosotros, ¿no? Él siente su necesidad, ¿no? Él sabe que necesita encontrar ese lugar y cruzar esa frontera. Y esa capacidad de no saber, de aceptar que no sabe cómo, no sabe el camino, no tiene un proyecto, no va con papeles que lo protejan no sabe. Y se da el tiempo de no saber. Y confía en que el propio Dios le va a ir mostrando los caminos. Esto de cómo va a dar el paso, que tiene esta dosis de iniciativa y de paciencia. ¿Por qué iniciativa? Porque Cacho está donde tiene que estar, está en la parroquia, o sea, ha dado todos los pasos, está creando ese momento, aunque todavía no pueda dar el paso, ¿no? Y a su vez la paciencia de que sea cuando tenga que ser, ¿no? Y de la mejor manera. Y ahí surge como el momento justo, ¿no? Que una vecina lo viene a buscar, Dora, porque habían matado a un chiquilín del barrio. Y él dice, no, ya no sería un intruso. El llamado de Dios comenzaba a ser el llamado del pueblo también. Perdón, una cosa. Él no fue como... Porque yo estaba leyendo una cosa de un misionero
chico. Y que yo hoy estaba leyendo de mañana la vida de un misionero en Indochina, que se le planteaban cosas muy parecidas. Él en realidad no fue un misionero en el Uruguay como entrando como si fuera otro país, porque este hombre que yo digo que no también sentía esos miedos, esas cosas, cómo entrar, empezaba ayudando a los campesinos, no tenía mucha idea incluso del idioma, bueno, en este caso sería el idioma, digamos, del hurgador, pero digo, en realidad no fue un misionero. Yo creo que lo interesante de, si querés verlo, ¿no?, de la misión de Cacho, es que Cacho no va a llevar a ningún Dios, ¿no? Él siente que Dios está ahí, está en el barrio y lo está esperando. Que eso para mí cambia radicalmente muchas veces como vemos las misiones, ¿no?, que vamos a llevar a Dios. Y eso es bien interesante, porque el Cacho lo está buscando y él dice, sé que vive allí, que se sienta a su mesa, que participa de sus angustias y esperanzas. Y por eso él quiere compartir, porque sabe que Dios lo está esperando antes que él llegue, antes que la iglesia llegue. En los pobres, ya está Dios latiendo, está ese espíritu hablando. Entonces, me parece como que en el concepto de misión a veces pasa al revés, pero no sé, creo que la misión de Cacho sí es esa, ¿no? Y lo que Dios le tiene preparado para él es este lugar de la cita, ¿no? Él dice, cuando llegué al lugar de la cita, Dios me esperaba en Aparicio, Sarabia y Timbúes, ¿no? Esa certeza, ¿no? Llegué, era acá, y acá me quedo, y ahí se quedó hasta el final, ¿no? Y esto me parece que está bueno porque él dice, esa preocupación de no ser un intruso, dice, el llamado de Dios, que era lo que para él tenía sentido, ¿no? El llamado de Dios, para los vecinos no tenía sentido. Entonces él no podía dejarse ir, ¿no?, por la búsqueda de su propia realización. Tenía que tener sentido para todos, para que eso cuajara, ¿no?, se pudiera tejer un encuentro. Pero cuando Dora viene a buscarlo, ya empieza a tener sentido. Ese llamado de Dios comenzaba a ser el llamado del pueblo también. Ya empezaba a ser una historia compartida. Y ese es como el salto, ¿no? Y desde ahí es que Cacho puede generar este lugar de nosotros, ¿no? Y al principio Cacho va al barrio, conoce, se junta con Dora le hace un cursito intensivo de barrio, ¿no? Dice que acá hay que estar atento, ¿no? Hay que esto, lo otro. Lo va acompañando, él entra de su mano al barrio, se empieza a juntar con las mujeres, con los jóvenes. Hay una trabajadora social, Alicia, jovenzuela recién recibida, que como todos a veces, ¿no?, la arrogancia de los recién recibidos, ¿no?, que quería ir, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y esto, y Cacho, no, tranquila, y ella desesperada, ¿no?, porque un rato escuchando todo bien, pero años escuchando era como imposible de imaginar. Y hacían eso, estaban con los jóvenes, preparaban la cena, y Cacho después se volvía a la parroquia. Cacho sabía que quería quedarse, pero otra vez, ¿no?, estaba donde tenía que estar, esperando, creando la oportunidad. Y bueno, como contaba Techera en el video, bueno, los jóvenes lo desafían, ¿no? Decís eso porque dormís en la parroquia, pero no, la cosa es estar acá. Él dijo, bueno, hacer un ranchito y vengo, otra vez la oportunidad, otra vez el pedido, desde ellos, ¿no? Y bueno, y ahí él disponible y respondiendo para que eso sea. Y esto de la escucha, que para Cacho es muy, muy serio, y a mí me impresiona porque nosotros hablamos de la escucha, pero estar de verdad años escuchando y sin dejarse llevar por la ansiedad, ¿no?, de tener que hacer algo, porque también nos desnuda mucho, ¿no?, no tener algo en qué protegernos. Él dice, me cuesta escuchar lo que él me cuenta, porque estoy acostumbrado a escuchar los temas de mi cultura, casi digo importantes, como si los de él, que son los de ellos, no lo fueran. A mí me pasa que me encuentro a veces, ¿no?, escuchando, pero en el fondo uno sí, contame esto, pero para decirte lo que te quiero decir, ¿no?, lo que vengo a decirte. Esta capacidad de escucha que implica escuchar al otro en serio, en sus temas, en sus asuntos, sin tener que ir a decir ni a contar nada, ¿no?, simplemente a escuchar.
Y es verdad que a veces escuchamos desde este lugar como que lo del otro con cierto aire de superioridad, ¿no? Que miramos a veces a las personas más pobres como, bueno, acá te tocó estar ahí, acá entonces voy a ayudarte, Y es como inevitable como ese vínculo como más vertical, si se quiere, que es lo que Cacho logra romper de esta manera, ¿no? Escucho, me esfuerzo por sentir todo lo que él siente. El frío, los hijos, la calle, el desprecio, la pobreza, el hambre. Y si uno va viendo la experiencia de Cacho, lo que los vecinos más recuerdan es esa capacidad de escucha, ¿no? Ese espacio de encuentro con él, donde podían hablar. Y uno dice, no, algo tan evidente. Pero Cacho mismo dice, ni la iglesia escucha a los pobres. No tienen espacio donde ser escuchados. Y ya la psicología, ¿no? Sabemos de sobra que el lenguaje crea realidades, que la mirada, que si no nos miraron, ¿no? Que si no nos miraron con cariño, nos vamos configurando como seres humanos en la medida que nos van mirando, que nos van escuchando, que podemos narrar nuestra historia, ¿no? La que vamos construyendo. Y los vecinos no habían tenido esa experiencia. Y Cacho lo que hace es generar ese espacio donde el otro se sienta recuperado en su dignidad, en su ser humano. Hay algunos relatos de... ¿Se pasa otro? De algunos vecinos que hablan de lo que sucede cuando Cacho los escucha, ¿no? Eso que Pablo comentaba, o sea, uno dice cosas que ni sabía que tenía adentro, ¿no? Solo porque hay alguien ahí, escuchando, palabras que ni siquiera la capacidad de soñar nomás. Pocha decía, con un tema del desalojo, que es el primer gran proyecto que tienen, que también surge de la necesidad, ¿no? Van a desalojar a los vecinos que van corriendo a Cacho, ¿qué hacemos? Y bueno, empieza todo este proceso con voluntarios también de la parroquia de Estela Maris y se compra el terreno. Y ahora que tenemos tierra, entonces tenemos que cuidar esta tierra que es nuestra, vienen las casitas. Y Pocha, una vecina, decía, es que yo con cambiar los techos del rancho por otras chapas ya me había conformado. Nunca me imaginé que yo podía tener una casa. No sé, esa capacidad de soñar, de imaginar otras cosas, ¿no? Y Dora dice, cuando hablábamos con Cacho, que se sentaba en el bracerito, empezábamos a soñar y él hablaba y yo le decía, Cacho, mirá lo que estamos diciendo, ¿no? Como ese mundo que se crea, que pasa a ser una revelación para los que están, ¿no? Que son parte de ese encuentro. Y yo creo que Cacho, en ese espacio que genera con los vecinos, en ese nosotros, en ese puente que logra crear, va generando lugares nuevos, de los vecinos, dentro de sí mismos, en el propio barrio, donde en las primeras reuniones los vecinos discutían o se ponían no sé, alguna opinión encontrada y ya terminaban a las piñas, y empezar a entender, pues si estamos diciendo lo mismo, solo la experiencia de poder discutir, de poder intercambiar, todo lo que va pasando en ese encuentro y en esa creación de una comunidad, a lo que los vecinos no estaban para nada acostumbrados, ¿no? Cómo todo eso les va haciendo sentir que sí pueden, que se puede mejorar la vida, que la pobreza no, de alguna manera no es una condición, ¿no? Ellos también naturalizan la pobreza, como nosotros, ¿no? Bueno, por algo pasó, no sé, será un karma de una vida anterior para algunos, para otros algo mal habré hecho bueno, pero de hecho estoy acá y por algo estoy acá, ¿no? Y Cacho ayuda a ver que no, que esto es un tema de todos, que esto es un tema de desigualdad, que como sociedades hemos generado. Y el propio Cacho, me parece que tiene como esa capacidad de no perder de vista. Esta mirada de Cacho es una mirada al barrio, a los vecinos, esta mirada profunda, ¿no? Que trata de entender la realidad, de comprender las vidas, que escucha los discursos, pero escucha los gestos, la impotencia, ¿no? Esa capacidad de ver lo invisible, si se quiere, de mirarse a sí mismo desde el otro también, ¿no? ¿Qué es ser cura acá? ¿Qué es ser persona acá? ¿No? De poder mirarse así y a su vez no perder de vista esto, ¿no? Esto no puede ser. Esto que yo vivo, después de 13 años de estar viviendo en el barrio, después lo vamos a escuchar en un audio, ¿no? Pero Cacho está indignado, ¿no? Él ve la muerte todo el tiempo. Él ve que las vidas mutiladas, que no van a llegar a ser lo que están llamadas a ser. El niño que no se inventó, ¿no? Al principio y sabe que no se va a desarrollar. Las mujeres que tienen 30 años y ya pasó toda la vida por ellas, tienen más o menos como
80 ya no es más. Esa mutilación de las posibilidades, a él le duelen. Y por eso, bueno, el nombre del libro de Cuando el otro quema adentro, porque sale de una frase de Cacho. A Cacho le duele ese dolor. Y a su vez es capaz de ver esa belleza en ese mismo dolor, esa capacidad de ver esa fortaleza de esas mujeres que se ponen en el barrio el hombro, que son capaces de seguir adelante, de todas las cosas que se van creando en el barrio, ¿no? Esa fortaleza, esos gestos de solidaridad. Lo dice, ¿no? Estas mujeres que viven tienen sus hijos, más el de la hermana, más aquel que trajo del INAU, más el de la sobrina, ¿no? Esa solidaridad natural, ¿no? Que bueno, que muchas veces vemos en estas familias, ¿no? Y Cacho distingue eso, Cacho reconoce esa belleza y los admira también. Y a mí me parece que hay como otra clave, ¿no? Cacho mira y ve a Dios en ese otro. Y ese otro al final empieza a dudar de sí mismo, ¿no? Hay uno el chino que salió de la cárcel y va a lo de Cacho y conversan un rato y después Cacho deja una plata arriba de la mesa, ¿no? Y se va y vuelve y él mira la plata y dice, pero ¿por qué la deja? Si sabe que yo la voy a robar. Y ese debate con uno mismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando el otro confía? Y confía tanto que hace dudar a sí mismo también pero entonces, ¿por qué confía? No debo ser tan malo, ¿no? Y hay muchas historias de jóvenes que esa confianza de Cacho una y otra vez, aunque te caigas, aunque... Cacho dice, a mí no me importa que me roben, porque ellos han usado toda la vida han sido usados, que alguna vez me usen a mí, no pasa nada, y Cacho cuenta con esas cosas. Para Cacho, a mí me impresionaba el otro día un voluntario que contaba esta escena, ¿no? Cuando lo roban y casi lo amenazan con prenderlo fuego. Realmente algo muy traumático que para muchos, bueno, eso Cacho se va del barrio, ¿no? Después de haber vivido esto. Y como contándose un amigo, él venía de ahí, le estaba contando lo que había sucedido y al minuto, bueno, tenemos que pensar cómo vamos a hacer para este proyecto, ya está, ¿no? Cacho como que contaba con que esas cosas podían pasar. El centro no era él, el centro era el otro y lo que sucedía y él tenía claro que esa capacidad, ¿no? de que el centro es el otro y es el que motiva y mueve todas las acciones, ¿no? Y esto que decíamos de la mirada, ¿no? El tema de los clasificadores que son como el último gran amor de Cacho, que empiezan todo un proceso de organización y de reconocimiento de su trabajo con él y de sus derechos. Cacho logra ver, ¿no? La belleza del gesto humano que busca reconciliarse con la naturaleza. Y para mí eso es como, sintetiza mucho la mirada de Cacho, donde todos vemos un problema, ¿no? Que ensucian la ciudad, que entorpecen el tránsito, y que hoy no sabemos qué hacer con la basura y sigue los problemas.